Bienvenidos. Hoy vamos a resolver un ejercicio que implica el cálculo del índice de masa corporal y la creación de una tabla de frecuencia paso a paso. Vamos a utilizar la fórmula del IMC, vamos a organizar los datos también y aplicaremos una serie de cálculos estadísticos. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que esto que les proporcionaré es para datos agrupados, ya que incluye la construcción de intervalos, cálculo de la amplitud, límites inferiores y superiores, que son elementos característicos de datos agrupados. Para datos sin agrupar no sería necesario dividir en intervalos ni calcular amplitudes. Los datos se analizarán individualmente y las frecuencias se cuentan directamente sin necesidad de agruparlas en clases o intervalos. De igual manera, esto lo entenderán mejor al leer mi página. Primero, necesitamos calcular el IMC de un grupo de personas. Recordemos que el IMC se calcula con la fórmula de... Una vez calculado el IMC de cada persona, obtendremos una lista de valores. Para este ejemplo, estos son los IMC que calculamos. Una vez organizados los datos calculados ya con el IMC, organizaremos los datos de menor a mayor y se vería algo así. Ahora identificaremos el menor dato, que es 18, y el mayor dato, que es 27. Con esto podemos calcular el rango estadístico restando el mayor dato del menor dato. El siguiente paso es calcular K, el número de intervalos. Usamos la fórmula donde n es el número total de datos. En este caso tenemos 8 datos, por lo que calculamos. Redondeamos a 4 intervalos. Ahora calculamos la amplitud de los intervalos dividiendo el rango entre los números de intervalos, es decir, amplitud es igual a 9 entre 4. El primer límite inferior sería el menor dato y el primer límite superior sería sumarle al menor dato la amplitud. La marca de clase se calcula sumando el límite inferior y el límite superior del intervalo y dividiendo el resultado entre 2. La frecuencia absoluta nos dice cuántos datos caen dentro de cada intervalo, así que esto sería la suma total. La frecuencia absoluta acumulada se obtiene sumando la frecuencia del intervalo anterior. Para el primer intervalo es el mismo valor de FI y para los demás se suma con el anterior. La frecuencia ordinaria relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Frecuencia relativa ordinaria acumulada sería el primer intervalo, el mismo número que en la frecuencia ordinaria relativa. Para el segundo intervalo sería ese mismo número más la frecuencia ordinaria relativa anterior. Frecuencia relativa. La fórmula es frecuencia ordinaria relativa por 100. Frecuencia relativa acumulada. Para el primer intervalo, el mismo número que frecuencia relativa. Para los segundos y los demás, le sumaremos la frecuencia relativa. Y eso es todo. Hemos creado juntos una tabla de frecuencias completa utilizando los datos de IMC. ¿Vieron lo fácil que es? Gracias por acompañarme en este primer video explicativo. Te espero para más videos.